Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez. Soy Daniela Borja Caicín. Yo soy Javier Carrera. Y este es el episodio número 100 de Radio Semilla Podcast. Y ahora sí, ¿quién quiere tomar la posta como anfitrión? Yo creo que no vamos a tener realmente un anfitrión, pero yo puedo empezar porque voy a insistir en que me parece interesante para los oyentes saber cómo es que llegamos aquí, por qué estamos haciendo este podcast. Verán, mi historia es así. En el año 2017 yo viajaba mucho, hacía entre 500 y 1500 kilómetros semanales manejando para ir a entrenar personas en comunidades para que sean semilleristas, para que aprendan cómo manejar la semilla de forma orgánica. Y entonces en esos largos viajes fue que descubrí los podcasts. Y entre los que oí, el que más me gustó es de un... no es permacultor, un regenerador de prácticas ancestrales norteamericano, el Daniel Vitalis. Se llamaba Rewild Yourself. Resalvajízate a ti mismo. Y me encantó el formato, la forma en que en estas discusiones largas con invitados especiales se podía explorar temas a bastante profundidad. Entonces, ahí me surgió a mí la ilusión de tener algún rato un podcast donde podamos entrevistar a la gente de la Red de Guardianes de Semillas y expandir luego a otras personas. Y luego me enteré de que mi amigo y colega en la red, Felipe Álvarez, era productor de sonido. Entonces, ahí fue que empezamos a conversar y conversar y conversar. Nos tomó más de un año de conversar y conversar y conversar hasta decidirnos a hacer Radio Semilla. Y luego mi siguiente labor fue ubicar un fondo que nos sirvió para comprar equipos no solo para Radio Semilla, sino también para el programa de video documental Starpuna de la Red de Guardianes de Semillas, los equipos de filmación, todo eso, pero también para este gasto que Felipe hizo, que eligió los equipos que ahora ya nos van sirviendo como 3 años ya. 4, ya estamos en el cuarto. Qué bestia, entonces ya es hora de conseguir otro fondito para renovarlos, ¿no? Y ha sido como una aventura increíble, pero yo creo que de eso vamos a hablar después. ¿Cómo empezó para ti Radio Semilla, Felipe? Para mí fue, de hecho, en esta época que tú descubriste al Vitalis, yo había tenido mi segunda guagua y tú nos viniste a visitar a Pifo, donde vivíamos ahí, y me contaste de este podcast. Y me puse a escuchar y creo que fue al mismo tiempo que tú que me hice fan de este podcast y de muchos otros podcasts porque descubrí como el formato. Y claro, a mí me cambió la vida comenzar a escuchar podcasts. Fue como encontrar el futuro de la comunicación, ¿no? Como de encontrar cómo es que sí existe gente normal y no solo cabezas repitiendo propaganda corporativa en los medios que puede hablar de cosas interesantes, y como que descubrí una nueva vida de la tradición oral, una cosa así. Y me voló la cabeza, me encantó. Y claro, comenzamos a hablar que sería chévere hacer un podcast. Hubo unas conversaciones que no fructificaron, después hubo un tiempo largo donde no pasó mucho, pero el chat de la red seguía como súper activo y cada vez había más temas bacanes y gente linda que decía cosas interesantes, pero en chat como que no daba para profundizar, ¿no? Y constantemente salía la idea en ese chat de que se debería hacer un podcast de la red, hasta que 2020 fue la pandemia. Y tuvimos ya como la reunión, el llamado, digamos. Ahí nos reunimos con la Cari Bautista. Pero espérate, en realidad lo que sucedió fue que cuando ya decidimos hacer el podcast, hicimos un llamado en el chat de la red a toda la gente. Sí. O sea, fue bien participativo. A quien quisiera participar. Inicialmente se interesaron Karen Swift y Karina Bautista también. Y la Karen luego vio que los tiempos no le daban, no continuó, pero la Cari sí. La Cari sí, pues ya hicieron la versión de Radio Semilla Galápagos que funcionó por el primer tiempito. Hasta ahí voy a decir ahora. ¿Cómo fue para ti ese momento, Da? Bueno, yo entré después de que Cari salió, que vimos que eran como muy locales los episodios de Radio Semilla en Galápagos. Yo no estaba nada enamorada con los podcasts. Para mí Radio Semilla fue mi primer podcast. Bien. Y me inspiró mucho, que sentía que muchos guardianes a mi alrededor tenían cosas súper potentes que contar, como tú dices, Feli, y que yo tenía el privilegio de escucharles y de compartir más tiempo con ellos.
pero que eran historias de transformación profundas y que yo a mis conocidos pasaba contándoles de estos mismos guardianes y de todas sus historias. Y dije, pucha, es mucho más óptimo que sea en un podcast y les pueda recomendar un link para que tengan la entrevista completa y puedan profundizar y tener todo ese conocimiento como más integrado, ¿no? Y al mismo tiempo me animó mucho juntarme al equipo porque sí sentí que una perspectiva femenina podía aportar a la diversidad de las voces, ¿no? Y a la diversidad de la conversación, a cómo pensamos y cómo sentimos con respecto a sacar información de un invitado, ¿no? Entonces, me pareció linda idea sumarme para poder aportar a la diversidad. Qué bacán. Yo para esto no quiero demorarme más en decir que tenemos una gratitud profunda a la gente que nos está apoyando para que sigamos haciendo este trabajo. Tenemos algunos miembros que son los, aparte de ese fondo que mencionó el Javi al comienzo, no hemos vuelto a tener ningún tipo de influjo económico, excepto la gente que pone sus 5, 10, 20 dólares mensuales y que si bien todavía no es que ya está así funcionando a lo bestia, sí nos permite que sigamos haciendo, porque por lo menos cubre una parte de los costos de edición y permite que sigamos, ¿no? Entonces yo me siento súper agradecido, no solo con los que nos aportan económicamente, sino también con todo el resto de gente que nos oye y que comparten y que nos dan palabras de aliento y que nos comparten historias también de transformación que han tenido escuchando el podcast, que es la otra gasolina, aparte de la plata que pone un poco de gente, el cariño y la transformación de la gente que se engancha y que le sirve y que nos da otro tipo de combustible, porque nos damos cuenta que estas historias que la gente cuenta son profundas y que sirven de muchas formas. Y es curioso que se siente como una gran comunidad, a pesar de que parecería que es solo una emisión, que es una comunicación que va de un solo lado. Yo veo y siento muchísima retroalimentación por todos los canales, ya sean digitales o ya sea en persona. Es tan lindo encontrarse con gente, decir, te escuché y esto siento y esto pienso y gracias porque esto me transformó. Entonces es una comunicación de ambas vías y eso es muy rico también. Es muy chistoso ese aspecto de que la gente te reconozca por Radio Semilla, ¿no? Ayer estaba en una casa abierta del sistema educativo alternativo que tienen en Atucpamba con la Cari Damer. Y había un chico ahí jovencito en la cocina. Yo me acerqué a preguntarle qué estaba haciendo y si era cocinero profesional. Y me quedaba viendo y de repente me dice, ¿vos no eres el de Radio Semilla? Le digo, sí, yo soy uno de los entrevistadores. Me dice, sí, te reconocí por la voz. Qué chévere, qué bestia. Yo sí sigo el podcast. Así. Entonces, ese escenario me ha pasado muchas veces a mí, incluso en otros países. Cuando estuve hace un año en México, por ejemplo, en el festival de la Tierra, hubo varias gente que escuchaba Radio Semilla y reconoció. O sea, te reconocen por la voz. Es muy gracioso en realidad. De ley. Y por las muletillas que usas. A mí me dicen, qué loco, tú eres el que dice, qué loco. Bueno, habíamos pensado como plantearnos algunas preguntas de este recorrido que hemos hecho ya estamos en el 4º año, como para un poco entender lo que ha pasado, los cambios que hemos pasado y la transformación que hemos vivido como personas y también la comunidad que se ha creado y también lo que ha pasado en el mundo en todo este tiempo. Entonces, bueno, nos planteamos algunas preguntas que las vamos a ir respondiendo en este episodio. Y la siguiente pregunta sería un poco lo que dijiste tú al final, Dani. ¿Por qué estás haciendo este trabajo? ¿Por qué, digamos, ya vimos cómo se armó, pero por qué continúas? ¿Por qué después de todos estos años sigues haciendo el podcast? Yo veo que hay una marea de información que nos asusta mucho y que a veces es difícil encontrar las alternativas y encontrar un camino a seguir. Estoy tan en contacto con las redes sociales que a veces abruma, ¿no? Sentir todas las noticias de guerra, de escasez, de desencuentros, de conflictos que no se resuelven y parece que no hay salida. Y me anima muchísimo poder dar esas luces, ¿no? Poder decir, sí hay una alternativa a seguir, sí hay posibilidades. Y aunque a veces suene como un optimismo infundado, cuando parezca que todo se está yendo a la mierda y ya no hay nada que hacer, yo siento que es mejor estar de este lado de la balanza, que es mejor tener esta mente libre, esta mente ligera, esta mente amplia para poder seguir este juego de la vida, ¿no? Con una manera
de una manera más ligera también. Sí, por eso. Para mí, Radio Semilla es una etapa más en un trabajo que vengo haciendo ya desde hace más de 20 años. Porque la red misma, la red de Guardianes de Semillas, surgió como una iniciativa de darle voz a quienes no tienen normalmente esa voz. Las personas que están trabajando en la regeneración de la tierra y de la sociedad. Entonces, me acuerdo que en el 2004 hicimos esta revista que se imprimió por 9 números, la revista Alpa, que luego pasó a versión digital y que le hemos tenido medio desatendida, pero Alpa tiene como subtítulo La voz de la tierra, porque era esa la idea, darle voz a la naturaleza y a la gente que está conviviendo con ella de una forma positiva. Entonces, sin duda, de todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque hemos hecho talleres, hemos hecho conferencias, hemos hecho un montón de eventos, ¿no? Encuentros y tal, Radio Semilla es la que mejor encaja en ese sueño de dar voz a estas otras personas. ¿Por qué no se les da voz? Porque, bueno, primero, los medios convencionales suelen enfocarse ya en ciertos actores que son los conocidos, los que tienen fama, ¿no? Y por otro lado, siempre hay esa tendencia a que la noticia sea la desesperanza, lo mal que está todo, asustarnos de lo mal que está todo. Y no digo que esté mal denunciar. Denunciar es absolutamente necesario. Necesitamos comprender la situación dura en la que está el mundo. Pero si solo tenemos esas noticias, nos perdemos otra parte fundamental de la historia, y es todas las personas que están logrando, no solo trabajando, sino logrando procesos que son regenerativos. Y yo me acuerdo una lección, que ya hablaremos después de las lecciones aprendidas, pero para mí la más importante lección aprendida con Radio Semilla fue que, bueno, para mí la prioridad era inicialmente dar voz a la gente de la red de Guardianes de Semillas. Y cuando aceleramos a un episodio por semana, yo realmente me asusté de que nos íbamos a acabar los posibles entrevistados, iba a tocar que repetir gente, porque no íbamos a tener suficientes temas y personas que entrevistar. Eso yo expresé varias veces mi inquietud con mucha seriedad, y cada vez el Felipe básicamente se me rió. Así como, no, ni cagando, nunca se va a acabar. Y yo sí, la verdad es que tenía mucha desconfianza de eso, pero a medida que hemos avanzado, también mi mente ha ido abriendo a otros posibles temas que se vinculan a la regeneración. Por ejemplo, empecé a incluir músicos y músicas, ¿no? Y ahora, en cambio, ya tengo completamente esa visión. En realidad, hay tanta gente en América Latina y en el mundo que está haciendo procesos de regeneración o que ha vivido historias de regeneración que merecen ser contadas. Y aquí podríamos pasarnos una década más tranquilamente entrevistando. Entonces, para mí, Radio Semillas, eso es lo que me mantiene grabando. El hecho de que hay más historias y que cada una de esas historias es una historia de esperanza y que además se ligan a cosas prácticas, porque yo sí creo que la gente que nos escucha no solo sale sintiéndose bonito de que haya otras personas haciendo cosas lindas, sino que además inspira con ideas ya concretas y con mejores explicaciones de ciertos conceptos que quizá escucharon por ahí, pero quedaron en el aire, ¿no? Ciertas discusiones que es necesario conocer, que nos ayudan a cada uno a transitar hacia una forma de vida más regenerativa. ¿Y tú, Felipe? De ley, qué chistoso. Eso que se nos iban a acabar los invitados, era chistoso. Y ahora pasa que más que nunca estamos así sobrepasados de posibles invitados, ¿no? A mí ya me ha tocado algunas veces decir, lo siento, en esta temporada no va a entrar, y está comenzando la temporada, ¿cacha? Pero la lista de gente que tenemos ya puesta en la lista para la temporada 4, ya sabemos que no va a alcanzar en la temporada 4. Y eso que ahorita ya volvimos al formato semanal, porque justo por eso, ¿no? Porque hay demasiadas conversaciones pendientes, y también por una apuesta, yo creo, de meterle más ganas, más onda y hacer crecer más esta comunidad que claramente quiere crecer. Pero sí, y además cada vez uno se entera de nuevas cosas que no sabías que existían, y cosas increíbles, gigantescas, proyectos de regeneración en todas partes del mundo, y un montón de proyectos que están amenazados por un montón de extractivismos y que te dicen, por favor, necesitamos hablar de esto, y pucha, no todo alcanzamos, ¿no? Entonces sí se siente como... Fue increíble poder publicar 2-3 episodios por semana, así. Pero bueno, con uno por semana ya está bastante apretado. Sí, por favor, no hay como grabar tanto. También para los radioescuchas, ¿no? Porque
tener el tiempo para ponerse un podcast, no todo el mundo tiene. Y bueno, quiero agradecer también a la gente que hace el esfuercito cuando es un esfuerzo, decir quiero escuchar esto porque me nutre y encontrarse el tiempo y darse el tiempo para escuchar un podcast que viene a ser largo cada episodio, ¿no? He encontrado tanta gente que dice es demasiado largo el formato, todos los episodios, o sea, los podcasts que funcionan son 30 minutos y no más. Y entonces agradezco, ¿no? Claro, pero esa es una falsa noción porque el podcast más famoso del mundo dura 3-4 horas cada episodio y sacan 3 veces por semana, a veces 4. Entonces... Sí, no hay que basarse mucho en las leyes del marketing. Yo creo que hay gente para todo, verás. Para mí lo interesante de Radio Semilla es como justamente los diferentes acercamientos que hay a la forma en la que se hacen las conversaciones. Y yo siento que yo tengo como una filosofía de conversación informal, no profesional, justamente. Así como que yo no quiero profesionalizarme, digamos, como periodista, pero por supuesto quiero aprender a conversar mejor, ¿no? Y a que sea fluido y a poder, no sé, justo lo que me está pasando ahorita, ¿no? De no poder decir la palabra que quiero decir, aprender a decirla en el momento justo y sin trabarme tanto y así. Y tú tienes como una formación un poco más así como de estructurar las preguntas, así como más como una entrevista, que me parece también una bestia, pero son distintas. Sí, en eso totalmente de acuerdo. Por ejemplo, al inicio a mí me faltaba un poco de claridad en la voz y había un exceso de los coloquialismos que decíamos hace un rato. Y luego eso se equilibró. Yo te dije, oye, cachas que o sea, es como, no todo el mundo es quiteño. Hay ciertas cosas que sí es mejor explicar. Y también eso ha pasado varias veces con varios de nosotros, que ha habido que recordarnos que tenemos un público latinoamericano y que a veces sin duda se nos pasa todavía. Hay ciertas cosas que son no solo muy ecuatorianas, sino muy de nuestra cultura local. Entonces, eso es lo que yo pienso que pulimos en un inicio. Y también me gustó, como hablando del proceso que ha pasado Radio Semilla, que yo creo que es paralelo y que tal vez es un elemento importante en el proceso que está pasando la red de semillas, que justamente Radio Semilla pudo elevar más voces alrededor y a nosotros mismos, más allá de todos los oyentes, hacernos cacharnos quiénes somos, ¿no? O sea, porque hay un montón de guardianes que todavía ni conozco. A la misma Karen que mencionaste antes, que iba a ser parte del podcast, yo todavía no le conozco. Y creo que eso ha ayudado también a que nos hagamos más red, ¿cacha? Porque siento que el podcast esa es como su función, de tejernos. Y no solo entre la red que somos, sino también con más gente. Entonces yo siento como que cada episodio son muchas puntadas a una red, porque primero haces la puntada de juntar a Radio Semilla con ese proyecto, con ese proceso, con esa persona, y después de juntar a varios diferentes oyentes que de pronto le llaman y se conectan con ese proyecto, o que, qué sé yo, ¿no? Como que hace que la red sea más red. Y eso es lo que a mí me ha llenado así como de satisfacción, digamos, de ilusión y de sentir que en verdad esto se está tejiendo y se está haciendo un tejido ya no solo nacional, sino como latinoamericano, mundial, en verdad. Tenemos un montón de oyentes en otros continentes también. Y que además, a pesar de que todos los entrevistadores somos ecuatorianos y a pesar de que a veces no somos muy capaces de ser internacionales en nuestra forma de hablar, como que la gente se conecta igual con eso, ¿no? Con que la gente es gente en su territorio y está haciendo lo que es y es local y no está entrenada para hablar de cierta forma, ¿no? Sino que solo está hablando porque habla, ¿cacha? Entonces, eso creo que yo estoy hablando como de 2 o 3 preguntas de las que nos hemos hecho a la vez. Por un lado, ¿por qué lo sigo haciendo? Y por otro lado, como cuál es este proceso de tejer red y de hacer comunidad, ¿no? Que creo que ese es el valor que entrega Radio Semilla al mundo. Tenemos otra pregunta que nos hicimos a nosotros mismos. ¿Qué te ha enseñado el podcast? Puede ser algo que aprendiste escuchando un episodio o entrevistando a alguien que no sabías antes. O sea, y tal vez no tiene que ser algo súper puntual, sino algo que antes de comenzar el podcast tú no sabías y el podcast te ha enseñado de alguna forma de eso. ¿Tienen algo? Mi memoria es pésima. Siento que me ha nutrido de tantas formas, pero no tengo así una... Por el momento no he digerido así una enseñanza. Me viene mucho a la mente cuando digo episodios que me han tocado. El episodio de Paolo, el de Paolo Realpe en la primera temporada. Porque Paolo es una persona tan sabia. Entonces siento que
varios episodios nos ayudan a elevar un poco la conciencia y a no solo a conocer la parte práctica, que es linda, ¿no? Esta parte práctica de la biología o de la sociología o de las ciencias más exactas, que sentimos que todos tenemos mucha curiosidad por conocer el mundo y la naturaleza, pero también en conocer la mente y en conocer cómo funcionamos y en conectarnos con el corazón. Eso me ha parecido súper valioso. Me encanta que un montón de episodios me sacan lágrimas y llegan profundo. Entonces, sí, creo que eso toca en mí. Para mí, tampoco puedo ubicar un conocimiento preciso que yo haya aprendido en Radio Semilla, pero creo que en general a mí me ha servido mucho para profundizar temas que conocía, pero que ahora tengo una visión mucho más completa. Por ejemplo, los episodios de los temas legales para mí fueron bastante aprendizaje, ¿no? El de Ramiro Ávila, especialmente, y también el de Gustavo Redín. Por ejemplo, de Gustavo Redín sabemos el problema que hay con la venta de carbono de forma general, pero hablar con un abogado que está metido en el tema te da una visión mucho más profunda. Entonces, así ha habido varios. Uno que va a salir próximamente, que fue con Mauricio Geneco de Colombia, que habla de tecnología apropiada. Entonces, yo hasta he enseñado tecnología apropiada muchas veces, pero otra cosa es sentarse con un experto en el tema, que lo ha vivido, que lo ha vivenciado y que va complementando esa visión que tenías. En ese sentido, ha sido un aprendizaje tremendo. No sé si tú ya te metiste en lo del el episodio que más te llegó. ¿Decimos ahorita también eso? ¿Y quieres? Sí, porque de eso sí estuve pensando. Yo sí he tenido episodios favoritos, evidentemente, y algunos sí me han sacado lágrimas o me han hecho matar de la risa. Pero yo creo que para mí el episodio más importante que he grabado fue uno de los primeros, Permacultura Indígena con Rogelio Simbaña. Por muchas razones, o sea, porque es la voz de la gente indígena que se escucha tan poco en el mundo. O sea, eso sí que es de verdad que no hay muchos espacios para que se exprese. Porque era un tema candente en ese momento, cuando lo grabamos en el 2021, me parece, la apropiación de los conocimientos ancestrales por parte de los movimientos ecologistas modernos, ¿no? Porque los llevábamos discutiendo con Rogelio mucho tiempo ya. Y porque, bueno, él y yo hemos crecido juntos en todo el trabajo de la permacultura y de las redes. Es mi compadre, le quiero mucho. Entonces, poder facilitar que su voz pueda expresarse, no sé, tal vez como es de los primeros, no es el más perfectamente grabado, pero para mí marca lo que yo espero de Radio Semilla realmente. Es como la base de lo que yo espero que sea Radio Semilla, y me encantó. Y ese sí lo he escuchado algunas veces. ¿Y tú, Felipe? Qué bacán. Yo, bueno, cosas que he aprendido, creo que tal vez la más grande que puedo identificar es la sintropía. Yo antes de Radio Semilla no sabía lo que era la agricultura sintrópica. Y mucha gente me decía a lo largo de la primera temporada, ¿cuándo van a hablar de agricultura sintrópica? Y para mí era como que otro nombre más así de cosas que se inventan. Hasta que le entrevisté al Raimundo Lavé al inicio de la segunda temporada, y él me dijo así como más de la sintropía, y fue como, qué loco. Y eso sigo aprendiendo full sobre eso, y me parece que es algo como que es gigante y me marca en cómo quiero hacer las cosas, ¿cacha? Entonces esa es tal vez una grande, pero de ahí... Y tenemos uno dedicado a ese tema, con Rodrigo Márquez, ¿no? Claro, él le explica ya como de inicio a fin la sintropía, que es increíble ese episodio. Sí, ese episodio también a mí me ayudó a entender, porque yo también tenía una idea muy general de lo que era en realidad, y creía que ya lo entendía además. Y en parte sí, pero la verdad es que grabarle a Rodrigo sí me permitió asentar mucho más precisamente de lo que estamos hablando. Ese episodio fue increíble, y además ahorita está siendo el episodio más exitoso junto con el del Pacho Gangotena, que fueron grabados cerca de la historia de Radio Semilla. Ese episodio pega full. Pero de ahí en cada episodio aprendo pendejaditas que no tenía idea, que me vuelven loco. Y claro, ya no me acuerdo casi ninguna, pero el que le hiciste recién a la Marisol Gallegos, que dice que las abejas saben sumar y restar, ponte. Qué locura, ¿no? Me faltó explicación, ¿no? Todavía estoy con eso, así como que saben sumar y restar. Cosas así, ¿no? Pendejaditas que uno va escuchando y se queda loco. Y de ahí tal vez lo que más me ha marcado a mí como de episodios que he grabado o que he escuchado. Bueno, primero que he grabado es porque a veces pasa que grabas un episodio y el hecho de grabar ese episodio te genera una amistad con la persona con la que grabas. Porque difícilmente tienes otro chance de una persona que no le conoces tanto, sentarte 1 o 2 horas y preguntar de todo, viéndote a los ojos y conversando.
Y a veces se hace clic y se hacen panas, ¿no? O fortaleces amistades que ya tenías, ¿no? Con el Ramiro Ávila mismo me pasó. Yo le conocí grabándole el episodio. Él se hizo fan del podcast antes de conocerle. Entonces yo después le contacté para grabar y todo. Y nos hicimos panas de una. Y después ya hemos compartido un montón de otras cosas que uno siente así como que bacán. Eso se hace, como que eso, ¿no? Se generan amistades. Con gente que mismo no conozco en persona, como el Raimundo Laveo, o como el Pablo Ruiz en México. Así que a veces también el simple hecho de hacer un podcast, digamos, de hacer conversaciones como las que hacemos, al mismo invitado le sorprende porque todas las entrevistas que han hecho son con periodistas así como que no sé, no, digamos, no son conversadores, sino que son entrevistadores. Y el rato que se sientan y tienen a alguien con quien conversar y que no está así como ni tratando de llevar la conversación a un lugar muy específico, ni tratando de evitar temas, sino que lo que salga es libre y va a salir como tal. También se sorprenden al final y dicen, wow, qué bacán lo que están haciendo. O sea, en verdad están solo conversando, ¿cacha? Y me dejan hablar libremente y las ideas se van a expresar tal cual y no me vas a llevar por un camino, sino que entonces como que los invitados mismos se hacen fans del podcast a raíz de que ven cómo las entrevistas son así, libres y chéveres. También me parece un aporte que esta introducción de preguntar de dónde venimos, cuál es nuestra infancia, cómo fue nuestro entorno inicial, humaniza también, nos da ese contexto de que la otra persona ha pasado también sus batallas y permite llegar a lugares más profundos en la conversación y a saber por qué nos interesa tanto ese tema, cada uno como humano, ¿no? Porque algo nos mueve profundamente en nuestro pasado también. Entonces, a mí me encanta ese formato y creo que permite esa profundidad que de pronto otros buscan y que no se logran, ¿no? Eso me parece tan cierto, Dani, y me hizo pensar sobre todo esto de las amistades que hemos hecho, ¿no? Yo, la verdad, fui en una ocasión a dar un curso de permacultura social cortito en Río Muchacho y fui con el equipo para poder grabarle a Darío Proaño, que es un amigo querido ya de más de 20 años, ¿no? Y ahí le conocí a la Moyenay Valdés, porque ella venía a dar también un taller de sanación a través del canto. Y se me ocurrió grabarle. Y al principio recién nos conocíamos y era esta cierta frialdad que hay al inicio cuando recién conoces a una persona, tal. Fue uno de los episodios más fuertes que he grabado. La Moye lloró durante el episodio. Y después del episodio nos quedamos un buen rato abrazados cuando apagamos los micrófonos, ¿no? Es como llegar tan rápido a ese nivel de intimidad y desde ahí hemos mantenido la amistad. Grabamos un segundo episodio con ella allá en México, ¿no? Y a través de ella le contactamos al Rocco Pachucote. Esa ha sido una de las entrevistas que más orgulloso estoy de hacer. Solo porque he sido siempre fan de La Maldita Vecindad, ¿no? Pero además fue un goce de episodio. O sea, fue buenazo. Sí, es muy chistoso, hermano. Entonces es como que te abre y va tejiendo, solidificando estas redes. También otro que me llamó la atención es que tú hiciste a la gente que hace huertas con personas con discapacidad, ¿no? Escucha, eso, por ejemplo, fue una novedad para mí. Yo sabía que eso se hacía en algún lugar del mundo, saber que se hace acá en Quito. Y con discapacidad mental. Ajá, con discapacidad mental. Eso es muy transformador. Fuerte. Es con la Aimé, ¿cómo se llama? Dubois. Aimé Dubois. Ajá. A mí me hace pensar mucho qué pasaría en el mundo si es que abordáramos a las personas así, desde su contexto, ¿no? En vez de cruzarnos con alguien y andarnos peleando con todo el mundo, solo llegar y decir, bueno, ¿cómo te sientes hoy? ¿Y de dónde vienes? Para poder comprender. Y imagínense que las relaciones terminen todas en abrazos. No sé. Sueño, ¿no? Habría que tener 1 hora y media con cada persona con la que uno se encuentra y dedicarse a preguntarle todo de la vida. Probablemente vamos a parar en Huerto Manías los tres, pero... Yo no quiero ir a Huerto Manías. Es un pendiente que tengo que ir a Huerto Manías a conocerles más de cerca. Pero sí, ¿no? También eso para inspirarnos a preguntar al otro dónde está, qué hace. Yo siento también relativo a los temas que se nos iban a acabar, que siento que todos somos unos sabios en cada una de nuestras historias. O sea, en este viaje en bici que hacíamos con las chicas de Guarmifonías, alguna vez nos encontramos con una señora que recogía basura. Era una basurera de las que barren las aceras y recogen la basura y ponen en su carrito. Y fue una de las sabias más profundas que encontré en el viaje. Tenía una sabiduría tan, tan especial.
Y me di cuenta que es eso, que medio los dioses, los profetas, los sabios que nos enseñan pueden estar barriendo el piso al lado nuestro. Y es solo saber hacer las preguntas adecuadas y poder ver. Uh-huh. Eso me da pie a otro tema que no le pusimos en las preguntas, pero que creo que es importante conversar. ¿Cómo es que damos voz a esas personas que es difícil dar voz? Es uno de los temas que nos hemos preguntado un montón y que creo que tal vez vale conversarlo aquí, porque el formato, a pesar de que es chévere y es libre y digamos rompe con el periodismo tradicional, todavía no abre del todo, no solo el formato, sino la sociedad en general, tal vez, a esas voces más difíciles de escuchar, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo que siempre me critica esto, ¿no? Que es como que no hay suficientes voces campesinas, a pesar de que hay un montón, pero deberían ser muchas más. O de la señora barrendera, porque es súper difícil sentarte 1 hora y media a tener una conversación elocuente con personas que han sido de alguna forma maltratadas, digamos, por el sistema, que no tienen facilidad de hablar, que no tienen como las ideas tan claras. Pueden tener una sabiduría increíble, pero no pegan con un formato de una conversación cara a cara de 1 hora y media. ¿Cacha? Uh-huh. Y en cambio es súper fácil acceder a personas que están acostumbradas a hablar un montón, que dan conferencias, que dan cursos, que son influencers, que qué sé yo. Uh-huh. Entonces yo eso les quisiera preguntar, porque para mí eso ha sido un trabajo interno súper grande, porque es súper fácil ver Instagram y decir, wow, esta man tiene 150,000 seguidores y dice cosas increíbles sobre nutrición, qué sé yo, no. Y quiere, además de estar en podcast, es como cuestión de mandar un mensaje y dice de una, se pasa en su estudio, entonces facilito hacerle una entrevista. Pero, ¿qué tanto uno puede en verdad estar dedicado a la regeneración si es que está publicando 3 Instagrams por semana y haciendo 2 entrevistas por semana y manejando una comunidad de 150,000 seguidores? Versus una persona que tienes que llegar en carro y luego irte en canoa o subir la montaña y tal vez no está, o tal vez no tiene teléfono, o tal vez se fue a cosechar papas cuando llegaste y que no, o sea, no es fácil. Uh-huh. En nuestra misma logística, ¿no? Y además, creo que vale la pena decir, la logística de los episodios que grabamos en Radio Semilla es lo que podemos grabar. O sea, ¿quién está cerca? ¿Quién le puedes ver? Yo, por ejemplo, privilegio mucho los que les puedo ver en persona. Trato de ya no hacer entrevistas por Zoom, sino lo más que pueda en persona. Y eso, claro, reduce ya un montón el campo de gente que puedes entrevistar para poder sacar una entrevista cada 3 semanas, ¿no? Cada uno de nosotros. Uh-huh. Eso yo creo que es algo que vale la pena preguntarse, que nos estamos preguntando y que lo abro al público también para que sepa que es algo que nosotros estamos constantemente preguntándonos y preguntarles a ustedes cómo sienten esa situación. A mí sí me preocupa, la verdad. Me parece que evidentemente Radio Semilla refleja de alguna manera las injusticias del sistema y es bien difícil que no lo haga, ¿no? A la final, por ejemplo, yo no fui a la universidad, ¿no? Me autoformé. No tenía los recursos para ir a la universidad ni tampoco la capacidad mental para aguantarme todo el proceso universitario, pero aún así soy una persona privilegiada porque tuve acceso a los materiales para esa educación occidental. Eso de parte de nosotros. Nosotros, de todas formas, en relación a lo que es la mayoría de la población aquí en Ecuador, en América Latina, venimos de un lugar de privilegio, quieras o no. Quienes escuchan podcasts son en su mayoría también personas que están en un lugar de privilegio. O sea, no todo el mundo tiene el acceso o lo que tú querías decir un poco, creo que era el manejar ese lenguaje de la cultura occidental. Y en ese sentido es difícil abrirse hacia una auténtica interculturalidad. Uno de los episodios que me pareció más complicados para mí, un verdadero reto y que lo manejaste bastante bien, Dani, fue el que hiciste con los compas Yecopay. Uh-huh. Entonces, ahí, ¿qué pasa con ellos? Es que incluso su idioma el castellano no es su lengua materna. Uh-huh. Es un idioma que lo manejan a un nivel funcional básico, ¿no? ¿Cómo das voz a eso? Pero yo sí quiero, querida audiencia, que sepan que es un esfuerzo que hacemos conscientemente. O sea, por más que lo que el Felipe dice es cierto que es más fácil contactar a alguien que ya está inmerso en esta cultura de comunicación. Radio Semilla hace un auténtico esfuerzo y no como a desgana, sino con todo el ánimo del mundo por ir a encontrar a esas personas y darles voz. Y creo que hemos logrado algunos episodios bellísimos. Este mismo Los Yecopay, con la Pilar de la Torre, con la Marta Rotingo. Ha habido episodios bien bonitos y sí creo que hace falta más. Eso sí es verdad que es un esfuerzo que hemos conversado ya,
que tenemos que ponerle más ñeque, como decimos acá en Ecuador, ¿no? A poder llegar a esos lugares y buscar la forma en que esas voces puedan expresarse. Y yo creo que en eso también es una cuestión de preparación nuestra, porque no somos expertos en comunicación intercultural. Entonces yo sí veo que a veces tendemos a cometer el error de la expectativa, ¿no? Como no conocemos tanto el mundo del otro, tratamos de traerle al otro a que se comunique dentro de los rangos culturales que entendemos. Y sí creo, honestamente de mi parte, que nos falta un poco prepararnos más para poder dar más espacio de una forma que se entienda en el podcast a esas otras voces. No sé, Dani, ¿tú qué opinas? A mí me parece lindo y válido lo que dices en el esfuerzo que hacemos para integrar otras voces, pero también quiero integrar a la audiencia en eso, porque finalmente estamos acostumbrados a un ritmo, a un lenguaje que a veces no permite esta diversidad. Entonces, el momento que entrevistamos a un par de viejitos, por ejemplo, que me pasó con Oriana y Lucho en el tema de las chichas, evidentemente es un ritmo distinto. Y cuando hay alguien que habla otro idioma, evidentemente es un ritmo distinto y hay conceptos que no vamos a comprender porque no hemos vivido en ese contexto. Tanto nosotros como los que entrevistamos como los que escuchan. Entonces, me parece lindo hacer la invitación a este esfuerzo colectivo de que chuta, aunque es más lento escuchar al viejito, de pronto yo también necesito hacer ese esfuerzo por conectar con el otro, con algo con lo que no estoy acostumbrado, que no es parte de mi medio para poder crecer y romper esos ladrillos mentales, ¿no? Y dar espacio a esta diversidad. Entonces, creo que es un proceso. Así hacemos el esfuerzo, intentamos, pero también acepto que es lo que es y que es un reflejo de nuestra cultura, pero que nosotros como comunidad de Radio Semilla, ustedes quienes escuchan y nosotros quienes estamos hablando en el micrófono, podemos hacer el esfuerzo para que vaya ocurriendo más esto de integrar otras voces. No creo que solo viene de nuestro lado. Y también mi perspectiva, que tal vez pone un poco de peso en la otra parte de la balanza, es que este espíritu de solo conversar auténticamente siendo quienes somos, a veces también, a mí al menos, me complica mucho como pensar en que se necesita balancear las cosas, incluyendo diversidades como a la fuerza, ¿no? Entonces, a mí me pasa como que estoy en esa disyuntiva, ¿no? No estoy dispuesto a hacer ni una sola entrevista que no me muera de ganas de hacer, ¿cacha? O sea, como todas las entrevistas que yo voy a hacer son porque quiero tener esa conversación. Por suerte, no me importa a mí, digamos, no es que tengo yo sesgos, al menos no conscientes de que no quiero hablar con una persona de tal color o de tal género o de tal cosa, sino que me interesa auténticamente todo tipo de gente. Pero al mismo tiempo me rehúso a decir, chuta, los últimos 10 episodios no tenemos tal parte de la cuota, debo buscar a alguien de ese color o de ese género. Eso no estoy dispuesto a hacer, ¿cacha? Entonces, claro, como la sociedad lleva a la corriente por un lugar en donde en general las voces de los hombres son más fáciles de acceder. O sea, de las sugerencias que recibimos o de las personas que yo encuentro que están hablando y me da ganas de conversar, hay un porcentaje más grande de hombres porque son voces que tal vez están más altas, que tienen más el privilegio de estar hablando, porque que si por todas las, no me voy a meter en todo eso, pero por toda la disfunción social que tenemos. Y me doy cuenta de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, el equilibrio para mí también está en no forzar ninguna conversación ni ninguna inclusión, porque ya se hace otro tipo de discriminación en mi mente, ¿cacha? Como, uy, no tenemos tal tipo de persona, hay que buscar tal tipo de persona. Sí pienso como, por ejemplo, chuta, nunca he conversado con una persona aguá y me entra la curiosidad de cómo será la vida de los aguás y si es que se me hace como accesible, me puedo interesar y buscar como alguien que no está representado en nuestro podcast, pero nunca forzarme una entrevista porque no está cubierta la cuota. ¿Me explicó? Entonces es un balance súper delicado. Bueno, apóyennos, audiencia, a encontrar las voces que quieran que sean representadas y ahí veremos si nos late el chungo para el corazón para querer hacer la entrevista. Yo ahí sí discrepo un poco, porque justamente vivimos en un sistema donde las voces de los hombres blancos, o en el caso de Latinoamérica, blanco mestizos, simplemente tienen más proyección.
están por todas partes. Y si no hacemos un esfuerzo consciente por traer otras voces, que yo creo que sí lo hemos estado haciendo. Claro, sí hacemos. No se trata de llenar cuotas, de poner números a eso, pero sí de hacer ese esfuerzo consciente de ir más allá de las voces que son más fáciles de encontrar, ¿no? Y también reconociendo que somos 2 hombres y una mujer blanco mestizos privilegiados y que la red también tiene un porcentaje, digamos, no representativo de la población del país, a pesar de que incluye un montón de gente indígena y negra, pero tampoco es que es perfectamente balanceada y hay igual un peso grande de voces blanco mestizas. Pero es parte de este sistema de comunicación también, o sea, es lo que vemos, como decía el Javi, desde el podcast, es lo que vemos desde un chat de WhatsApp. También los que más nos conectamos y podemos responder en un chat de WhatsApp porque estamos acostumbrados a ese canal de comunicación. Y entonces, si es que quisiéramos conectar con un canal de comunicación de pronto más indígena, tendríamos que ir a una asamblea y sentarnos a escuchar a todos por, no sé, 20 minutos a cada uno, que es otro formato. Y entonces también reconocer que estamos inmersos en este formato blanco mestizo y que es un poco que tratamos de incluir otras voces, pero es lo que nos da el formato también, ¿no? En conclusión, somos conscientes de nuestras limitaciones y estamos haciendo un esfuerzo consciente por superarlas en la medida de lo posible. Eso yo creo que fue importante mencionar todo esto porque sí hay en la audiencia y nos han dicho a nivel personal, en los chats, etcétera, como que tenemos que hacer este esfuerzo y que sepan, audiencia, que lo estamos haciendo y queremos seguir haciéndolo porque todo esto es verdad, es cierto y son cosas que hay que ir empujando estos cambios en la sociedad y queremos que Radio Semilla sea uno de los ejemplos donde se hace ese esfuerzo por abrir la comunicación más. Otra pregunta que nos hemos hecho es ¿cómo está funcionando el modelo económico que nos hemos planteado en Radio Semilla? Tal vez una breve explicación de cómo funciona el modelo económico. Lo que dije al comienzo, funcionamos solo con las donaciones, con las suscripciones, con las membresías, esa es la palabra correcta, con las membresías de los miembros. Y ahí hay que indicar que cuando empezamos con las membresías, los primeros miembros que pusieron dinero mensualmente fuimos Felipe y yo. Sí, después yo tuve que hacer un llamado así medio enojado a la red diciéndoles de eso, así como, oigan, compas, es el colmo. O sea, yo trabajo gratis para esto y encima pago. No está bien. Y ahí sí alguna gente como que empezó a sumarse. Pero la verdad es que todavía estamos por debajo de lo que necesitamos, ¿no, Felipe? Sí. Los primeros 5 miembros fueron tú, yo, mi mamá, mi hermana y mi querido amigo Dieguito Dumet. Él fue el primer día, dijo de una, y hasta ahora sigue firme su membresía. Tenemos más o menos 80 y algo, 90 miembros activos, que ayuda a cubrir un poco más de la mitad del trabajo técnico de edición de los podcasts. ¿Qué haces tú, Felipe? Porque esa parte no nos contaste. Tú recibes el material y te toca mandarte todo el camello de edición. Y a veces, como en este último episodio que me mandaste, el Jaime y la Mimi, es tenaz. Y a veces es facilito. Y a veces me toma full tiempo porque los micrófonos se golpean, porque, qué sé yo, por un montón de cosas. Los ruidos externos, es toda una cosa. Sí, yo quiero agradecer públicamente al trabajo de Feli, porque eso les contaba antes de comenzar a grabar, es que siento una diferencia en la calidad del audio entre este podcast y otros podcasts y otro contenido que me da tanto placer escuchar, y ahora ya voy entendiendo las diferencias y ahora veo tu trabajo, Feli. Es como tan meticuloso y hace que la experiencia sea tan disfrutable. Así que gracias. Sí, yo me sumo a eso. Realmente el nivel de calidad de sonido y de producción es bastante alto en Radio Semilla. Yo creo que tuvimos mucha suerte de contar contigo montando esto. Que el Feli quiera. Ajá, y por eso también es importante para mí que tú recibas esa remuneración justa por el trabajo, y en eso es lo que estamos luchando, lo que nos estabas contando. Qué bacán, gracias. Sí, estamos ahí en esas porque nos gustaría no solo lograr cubrir ese trabajo, sino también poder comprar nuevos micrófonos para que ya no haya tantos ruidos en los micrófonos y no sea tan difícil editar. Para poder invertir también en poder viajar a entrevistar a la gente. Justamente a mí me encantaría, por ejemplo, tener un presupuesto para irme a diferentes partes del país, ojalá del mundo,
y entrevistar gente a la que en verdad no accederíamos porque no están cerca o porque no tienen una computadora cerca. Entonces eso fuera genial. Sí, creo que vale la pena contar también cómo es hoy por hoy, ¿no? Cada uno de nosotros nos movilizamos a donde queremos, como podemos para grabar los episodios, el tiempo que tomamos en grabar la entrevista, preparar la entrevista, grabar la introducción, que eso toma como otra entrevista más, porque el Feli nos corrige varias cosas dentro de las introducciones. Es un esfuerzo que es voluntario y también toda la gestión de las redes sociales, digamos, de las comunidades digitales es voluntario. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer más, quisiéramos impactar más en radios comunitarias, poder llegar a más personas en la ruralidad y no nos da el tiempo y no nos da abasto. Entonces, por un lado, sí es recursos, o sea, es para animarles a que puedan hacerse miembros. Hay un montón de beneficios que ya les contaremos después. Pero también animar a que hay muchas ideas gestándose y que si quisieran sumarse de parte voluntaria al equipo de Radio Semilla por un momento, es súper válido. Yo agradecería mucho esa ayuda, ese aporte, porque quisiéramos que estas voces de regeneración lleguen a más personas y seguro con más manos y más mentes podemos llegar. ¿Qué tipo de trabajos voluntarios estás pensando, Dani? Por ejemplo, el contacto con radios comunitarias para poder hacer más difusión. Estamos contando con una voluntaria ahora que está haciendo listas de nuestros episodios, listas temáticas desde su perspectiva. Ahí está haciendo. Ya está haciendo. Bien que cuentas, yo me iba a poner a hacer eso por Sí, y hay muchos mails que queremos mandar y contactos que queremos lanzar, pero que no nos da el tiempo para crecer. Entonces, eso dentro de unas cosas, pero si alguien en la audiencia se está imaginando que podemos crecer de otras maneras y quiere aportar, como que las puertas están súper abiertas, ¿no? Queremos hacer también más encuestas y entender mejor a nuestra audiencia y a nuestra comunidad de miembros, por ejemplo. Y eso requiere como un trabajito de estar ahí como mandando correos, diseñando encuestas, haciendo cosas así, para poder, porque también, y eso ya hablaremos tal vez después, el interés que tenemos desde el comienzo es como fortalecer más esa comunidad que se está tejiendo alrededor del podcast, que es cada vez más grande, pero que no tiene todavía una plataforma bien clara de, digamos, de comunicación, de compartir, de encuentros, de cosas así, ¿no? A mí también me parece importante aclarar por qué escogimos este medio de financiamiento, porque desde otras perspectivas generalmente nos preguntan, pero pidan un auspicio a tal o cual empresa, o se puede vender spots o momentitos del podcast para anunciar publicidad. Y yo creo que no nos resuena, ¿no? No nos resuena por algunas razones, pero creo que tú tienes más claro, Feli, ¿nos quieres contar? Sí, bueno, básicamente la realidad en Ecuador es bastante más limitada, yo creo, que en otros países. Y entonces la gente que, digamos, las pautas, no hay suficientes empresas regenerativas y conscientes que estén dispuestas a pautar como para que nosotros, digamos, nosotros avalamos el trabajo de esta gente. No estamos dispuestos a ser pautados por... No estamos dispuestos a ser pautados por ninguna gran corporación y casi por ninguna empresa, en verdad. En general de la red es una característica de que tenemos mucho cuidado con quién nos aliamos y a quién le damos el micrófono, como quien dice, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, en redes sociales que manejas tú, Dani, de la red, hemos llegado a millones de personas, más de 30 millones de personas el año pasado, alguna cosa así. Entonces, eso hace que los medios de comunicación de la red, incluyendo Radio Semilla, sean tremendos micrófonos. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso con a quién le damos voz. Y claro, sí nos hemos puesto varias veces a pensar, no es que hemos estado cerrados a la idea de tener un sponsor, es que no hemos encontrado un sponsor que esté como en la línea y no queremos servirle de greenwashing a nadie. Eso es básicamente, o sea, si hay una empresa honesta que quiere apoyarnos, sin duda lo vamos a hacer. Pero hasta ahora no ha tocado una empresa así nuestra puerta. Que cumpla el SPG de la red de guardianes de semillas. Que cumpla el sistema participativo de garantía de la red. Sí, en eso somos un poquito radicales en la red. Y no solo hablamos de las corporaciones, digamos, más capitalistas y extractivistas, sino incluso de los grupos supuestamente ambientalistas o grupos de poder, digamos, que manejan, no sé, reservas y supuestamente turismo responsable o empresas, qué sé yo, como que tienen toda una fachada de que son ecológicos, pero para nosotros no son. Entonces algunos dirían, no sé, pero fácil, pídele qué sé yo, y nosotros no comulgamos con las prácticas que hacen la mayoría de grupos que tienen algo de dinero, que podrían darnos dinero para hacer. Entonces, claro, mencionar nombres de empresas con las que no estamos de acuerdo, no estamos dispuestos.
Pero lo que sí tenemos, y es increíble, y eso es, digamos, más que la falta de oportunidades, es en verdad la gigante oportunidad que sí tenemos y que la estamos aprovechando, de decenas de proyectos realmente regenerativos que claro que no tienen presupuestos así como para sostener un podcast como este, pero sí que pueden ofrecer a nuestra audiencia, a nuestros miembros, beneficios vacancísimos. Entonces, tienes como todos los proyectos que tenemos en nuestra lista son o invitados que ya hemos tenido en el podcast, que sabemos lo que hacen, o gente muy cercana a la red, que tiene pequeños emprendimientos y que hace cosas chéveres y que pueden ofrecer beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes para gente que está en cualquier parte del mundo, tú puedes acceder a un mes gratis de la Escuela de Regeneración del Raimundo Lavé, por ejemplo, de Yo Regenero. Eso es increíble. O sea, tú ya solo con ese beneficio ya estás pagando 2 meses de membresía del podcast. O tienes como, no sé, productos ecológicos en tiendas en Quito, en Huerto Roma, en México, en Espacio Regenera, en Chile, que tienes libros y tienes un montón de cosas que puedes acceder en diferentes países. Y estamos además, casi que cada episodio en esta temporada parece que sí vamos a estar sumando muchos nuevos proyectos aliados que hay. Entonces es una oportunidad que tenemos, ¿no? Porque no es que no hay proyectos increíbles, solo que no son parte de un tipo de economía que podría financiar todo nuestro proceso. Y que también generas un modelo de no dependencia exclusiva en una fuente de financiamiento, sino que ahorita está distribuida en 85 personas, nuestra fuente de financiamiento. Si se cae una, se cae una. Es muy permacultural eso, ¿no? Claro, es poner los huevos en muchas canastas. Entonces, necesitamos llegar como unas 300 como para en verdad estar funcionando de un punto de equilibrio, ni siquiera como para tener ya para invertir, pero para tener un punto de equilibrio. Entonces, no estamos tampoco tan lejos. Hay mucha gente que está a punto de suscribirse y que no lo ha hecho solo por temas logísticos o porque tuvo algún problema en la página o qué sé yo. O porque se olvidó. O porque se olvidó. Entonces yo me encuentro con un montón de gente que me dice, qué bestia, llevo 1 año queriendo suscribirme y no me he suscrito. O algunos que ya se suscriben y dicen, esto tenía pendiente del 2022. Entonces hay mucha gente que está a punto, ojalá que se sumen pronto y para que podamos llegar a ese punto de equilibrio. Y ahora se me ocurre que si alguno de los que nos está escuchando dice, me gustaría tener un beneficio con tal empresa que me parece súper regenerativa, podemos hacer el contacto y así como de ir tejiendo la red, ¿no? Bueno, yo quiero aportar a Radio Semilla, pero de pronto también quiero tener un beneficio con la gente a la que compro siempre. Y creo que ahí podemos poner el hombro todos, ¿no? Para que eso ocurra. Total. Y entonces solo en resumen, la misma gente que recibe el valor que nosotros generamos es la misma que genera el valor que nosotros recibimos. Y ahí se hace como el círculo, ¿cacha? En vez de la cascada de que el más grande financia al más chico y al más chico y al más chico y el oyente queda como de última rueda, sino que más bien se hace un círculo ahí. Entonces eso es chévere. ¿Cómo vemos el futuro de Radio Semilla? En un mundo de futuro tan incierto y a veces oscuro, es como una lucecita Radio Semilla. Y ahora sí estoy convencido que vamos a seguir de largo entrevistando cada vez a más gente interesante. Más bien, yo siempre tengo algún motivo para preocuparme, ¿no? Más bien ahora lo que estoy teniendo es un poco de pena de ya 99 episodios detrás nuestro, que muchos quisiera volver a oírme y sé que no lo voy a hacer. Pero hay tantas experiencias ahí que es importante compartir. Me da mucho gusto que eso quede ahí y que nueva gente vaya sumándose. Y si después quisiera preguntarte, Felipe, si vamos a relanzar o alguna cosa así, o cómo vamos a organizar para que esos episodios no queden ahí muertos. Porque lo mismo pasaba con la revista Alpa, o sea, que es material de referencia, no es material periodístico per se. Material periodístico es la noticia que, como la canción de Héctor Lavoe, ¿no? Ya es periódico de ayer. Ya nadie lee. En cambio, este es material de referencia en el sentido de que estoy seguro de que todavía habrá gente que 10 años en adelante le sigue encontrando valor a los temas que hemos tratado y la forma en que se trataron. En ese sentido, sí quisiera yo que lleguemos a alguna forma en la cual eso pueda ser revisitado. Ahora tú después nos contarás algo de la transcripción que estabas experimentando con métodos de transcripción, porque hay información ahí valiosa. Y a veces a mí me ocurre que me acuerdo que en X en revista había tal información que no recuerdo bien, necesito revisitar. Pero ¿en qué minuto estaría? Claro. O sea, ¿cómo le voy a hacer? No me voy a ir todo el podcast de nuevo, no tengo tiempo, ¿no?
Y tampoco puedo ir el podcast ahí con el cuaderno al lado porque estoy manejando. Entonces, no, en ese sentido, yo creo que el formato podcast también presenta ciertas limitaciones que sí creo que podemos superar para que este material no pierda relevancia. Y aparte de eso, de que no pierda relevancia, pues seguir metiendo más episodios. Para mí esa es la cuestión. Y sí conseguir más miembros, porque el punto de equilibrio todavía está lejitos en realidad. Todavía Daniel y yo no recibimos nada y generalmente, como dices, es voluntario. Pero, por ejemplo, yo cuando fui a México, a Colombia, no recuerdo, me tocó pagar sobrepeso de la maleta porque llevaba el equipo de grabación. Y eso salió de mi bolsillo. Y es fuerte, ¿no? Y esas cosas también necesitamos equilibrar un poco. Radio Semilla te cubrió la gasolina. Dentro de México. Algún transporte. Algo así fue. Un bus interparroquial. Muy bien. Gracias, Radio Semilla. Qué gusto. Yo me imagino Radio Semilla llegando a muchos rincones de toda Latinoamérica. Me encantaría que eso ocurra en muchos distintos formatos y que podamos incluir a esas voces que teníamos ganas de incluir, que sepan que Radio Semilla existe, que también es un espacio donde se puede potenciar los proyectos locales, ¿no? Con muchas ganas de conocer qué es lo que está pasando en Latinoamérica y dar voz a eso. Qué bacán. Yo para mí tengo como un ímpetu de fortalecer la comunidad de Radio Semilla, más que de agrandar la audiencia. Eso siento como cada vez con más claridad. Que es una lucha interna también, ¿no? Porque también da ganas como de que sea más grande y que los números, que es la trampa de los números, ¿no? De más likes en las redes, de más descargas del podcast, de más visitas en la página web. Y claro, de alguna forma sí, más visitas en la página web es más probabilidad de más miembros y entonces uno sí quiere que esos números suban. Pero ahorita tengo como mucho más ganas de que llegue a la gente apropiada. Así como de encontrar la gente que es nuestra gente, la que este mensaje le llega. Y no necesariamente de que sea súper viral y súper grande, porque también veo que hay como una trampita ahí y alguna serie de riesgos, ¿no? Incluyendo el riesgo de la incoherencia de cada vez meterle más energía a estas plataformas gigantescas de redes sociales que tanto daño hacen a la sociedad, ¿no? Entonces, como que me gusta mucho la idea de fortalecer la comunidad, de encontrar una forma más directa de relacionarnos, de encontrarnos, eso, ¿no? De formar como más conversación alrededor de estas conversaciones, de que se eleve más debate. Eso yo creo que puede tener mucha más fuerza, incluso después en la incidencia política o en las resistencias en territorio, ¿no? El compromiso de una comunidad, más que la cantidad de gente que escucha un poquito del podcast, ¿no? Yo le veo mucho así y también le veo a la par un poco, tal vez como revisitando las anteriores preguntas, ¿no? De cómo ha sido el proceso. Para mí, mi proceso personal a lo largo de Radio Semilla va cada vez más asentando la convicción de que el camino es formar comunidad en territorio. Y ahorita estoy súper metido en diseñar eso y trabajar eso. Y siento que eso es algo que te da mucha claridad, el escucharle a cada una de las gentes que están en nuestro podcast, ¿no? O sea, que te hablan de regeneración ecológica, que te hablan de reforestación, que te hablan de bosques de alimentos, que te hablan de comunicación no violenta, así como que son miles de diferentes ámbitos que se necesita para crear asentamientos humanos sostenibles. Y yo tal vez antes del podcast tenía un poco más como escepticismo de que como tantas ecoaldeas y asentamientos han fallado aquí en el Ecuador, ese no va a ser el camino y tal vez mejor es como un modelo más mixto y no sé qué. Y ahorita es como que siento que con toda esta información digo, no, si hay herramientas en verdad para seguirle apostando a los asentamientos humanos sostenibles en territorio, ¿cacha? Y que eso es lo que vamos a necesitar frente a la realidad política y social que vivimos también en el mundo, no solo en el país, que cada vez el Estado y los estados tratan de tener más control del territorio, tratan de que la gente sea más gil, más dependiente y que necesitamos hacer nosotros lo contrario, ¿no? Entonces la visión que tengo de Radio Semilla es que también se vaya cada vez convirtiendo más en una herramienta que apoye este tipo de iniciativas, ¿no? De una comunidad que se encuentre más y que encuentre más la forma de comenzar la práctica de llevar todas estas cosas a territorio y crear asentamientos humanos regenerativos. Cuando tú dices asentamientos humanos sostenibles, a mí me recuerda justo a todo el movimiento de ecoaldeas, ¿no? Que han fracasado en general no solo en Ecuador, sino en el mundo. Y hay un episodio que habla de ese tema, el de William Wadhou.
Pero yo creo que Radio Semilla justamente nos permite ver que ya existen tantas iniciativas de distintos actores, desde distintos ámbitos, y de lo que se trata para mí más que nada no es de sacar a esas personas en el contexto en que están trabajando, activando, ¿no es cierto? Sino más bien tejer todas esas acciones, y creo que Radio Semilla está ayudando a eso, a que se conozcan voces que a veces hasta se ven en la calle. O se sabe algo de lo que están haciendo, pero no cachan hasta qué punto puede ser interesante un tejido. Eso pasó con el episodio recién publicado de La Lucía de la Torre, ¿no? Y La Lucía está ya años en la red. Y sí, la gente como que en la red sabía que trabaja con aguacates, tal. Pero después de oírle el episodio entero, hubo varias gente que mencionó como, quiero ir a contactarme, quiero ir a visitarle, quiero interactuar con esa persona. Yo sueño que podamos ir logrando eso a partir de Radio Semilla, de que quienes somos la comunidad de Radio Semilla sepamos que si vamos a México, ahí está Huerto Roma Verde, ahí está la Vikinga. ¿La Vikinga qué es? La Vikinga tropical. La Vikinga tropical, ¿me entiendes? Ahí está los chinampayolos y así. O sea, vayamos favoreciendo que se teja. Ya a nivel de relaciones que escaparán totalmente de Radio Semillas, que serán de la gente que las haga, gracias a que nos vamos conociendo. Yo, por ejemplo, con Radio Semilla ahora tengo ganas de ir a Paraguay. ¿No es cierto? Que del país del cual no sabía absolutamente nada. Hasta tu episodio con Joe Cántaro, que está increíble. Ajá, entonces ese episodio fue como, ajá, de repente eso está en la geografía de mi ilusión. Y quiero ir algún día allá y conversar con esa gente. Entonces yo creo que en ese sentido vamos tejiendo una verdadera comunidad sostenible, ¿no? Qué lindo saber que eso ya ocurre, ¿no? Que proyectamos ese sueño futuro, pero que ya está ocurriendo. Y a mí me encantaría mencionar estas dos historias que son tan lindas. La una de estos compañeros que escucharon el episodio con Marta Arotingo y estaban viajando por una van por Sudamérica. Ella está embarazada y de repente deciden cambiar el rumbo para parir con Marta en Cotacachi. Y se pegan el viaje para ser asistidos por esta gran partera. Me parece un giro de la historia tan potente por un episodio que escuchaste. Es tan loco. El Fede y la Andre que vinieron a la casa después de... Ellos estaban en Perú, no venían a Ecuador. Se fueron a Cotacachi a parir por el episodio. Fue increíble. Increíble, increíble. Y este otro que te contaba, Feli, que yo estaba con Caridad, me vino a mi casa y me estaba ayudando con algunas cosas. Le estaba lavando pañales y de repente viene otra amiga y ellas no se conocían. Y entonces yo un poco que quería recibirle a esta otra amiga que se sienta en casa para poder después hacer la interacción, me dice, oye, tienes que escuchar un episodio de Radio Semilla con Karina Dame que habla sobre aprendizaje y sobre desescolarización y dice que yo le digo, oye, está lavando pañales en el baño. Ella misma. Y fue tan lindo ese encuentro, ¿no? De admiración y de poder reconocer al otro que está más o menos en tu entorno y decir, pucha, te admiro y que está tan cerca. Sentir tan cerca a la gente también. O a Miguel y Paulina que les llevaron a México después del episodio del agua, ¿no? Sí, así ha habido así casos. Sí, sí. Gente que ha venido a tomar el PDC en Mashpi desde Costa Rica. Sí. Y a propósito del episodio de Lucía de la Torre que mencionas, que para mí a propósito es uno de mis favoritos de estos tiempos, me encantó ese episodio, que ya le conocía a la Lucía, ya vino a la casa, estuvimos preparando un taller de aguacate en la casa, pero al escucharle me quedé loco de las otras cosas. Cuando un amigo te cae en la casa, no es que empiezas a preguntarle, ok, claro, ¿cómo fue tu infancia? Claro. Salió el episodio de Lucía hablando de los mortiños que no se pueden cultivar. Y alguien comentó en el Spotify, yo estoy cultivando mortiños, tenemos 250 plantas acá en Antioquia, en Colombia. ¡Wow! Y entonces yo le mando eso a la Lucía dice, wow, qué loco, y parece que se ha puesto a investigar, que el otro día me escribió que se va a Colombia a aprender sobre el cultivo del mortiño, ¿cacha? ¡Qué fantástico! Ajá, entonces estas cosas están así como, eso, ¿no? Yo tenía un profe que decía que todos somos un nodo temporal en proceso de flujo, ¿no? Entonces yo siento que eso pasa como cada episodio es un nodo, cada persona es un nodo y comienzan a dispararse relaciones, así como neuronas que se comienzan a conectar en un cerebro y comienzan a pasar miles de cosas, que es fascinante. Es la mejor metáfora posible. Como que hay un cerebro ahí gigante que se va formando la gente que está trabajando en regeneración. Cada uno de nosotros somos neuronas y lo que está haciendo Radio Semilla es haciendo lo que hace el cerebro, comunicar. Que fluya energía entre esos neuronas. Somos un extracto de melena de león.
Nos nutren tanto estas historias que yo quiero animar a la audiencia que nos comparta más. O sea, si hay algún episodio o alguna relación que les haya tocado el corazón y que les haya movido la acción, a conocer a alguien más, a hacer una compostera, a lo que sea, nos nutre muchísimo a seguir caminando. Así que por favor compártanos por cualquiera de nuestros canales y vamos a estar súper agradecidos. Qué bacán. ¿Qué les parece si cerramos tal vez recomendando un episodio? Ya hemos mencionado bastantes, pero así como si tú tuvieras que decir a los oyentes que tal vez son nuevos o tal vez solo han escuchado unos pocos, si tú dijeras, hay uno que tienes que escuchar, ¿es este? ¿Cuál sería? Yo de los míos, o sea, donde yo estoy entrevistado, sí a bastante gente le he recomendado el de ecosistemas antropogénicos. No porque sea yo el entrevistado, sino porque me parece que es un tema bien importante de entender en el contexto en el que estamos actualmente y hacia dónde se proyecta la permacultura y la regeneración. Episodio número 1. Episodio número 1, por eso me parece importante. Y de los otros voy a pensar. Es que hay bastantes que son bien chéveres en realidad. Yo voy a tratar de recomendar tal vez alguno que me ha encantado y que no ha tenido todas las descargas que se merece. Para mí, de la primera temporada, el del Paolo Realpe es uno que yo sentí cuando salió que ese iba a ser como un éxito y por alguna razón no tiene tantas descargas como yo creo que debería tener. Entonces yo quiero recomendar ese. Una bestia de episodios. Buenísimo. El Paolo es mi hermano del alma, que además ya mismo está ahorita en un proyecto que tal vez se hace proyecto aliado de Radio Semilla también. Entonces ahí ojalá le podamos mandar otra mención, pero ese es uno que a mí me ha encantado. De los que yo entrevisté, yo recomendaría el de Pilar Ewes sobre alimentación. Y junto con ese, el que le hicimos a Hilda Labrada Gore, porque van como juntos, ¿no? La temática de la alimentación natural. Ajá, yo ya mencioné el de Paolo, porque también es uno de los que más me marcó. Me encanta el de sistemas antropogénicos también, creo que da una introducción súper valiosa al trabajo de Radio Semilla en general. Y hay otro que me marcó muy profundamente también, fue el de Wilson Ochoa, por todos los recovecos de la mente que nos hizo entender. Qué loco que fuese, ¿no? Yo quiero decir algo respecto a ese episodio. Yo estaba en Cuenca por otra cosa y aproveché para grabar al Wilson, pero esa noche yo no dormí por temas que no vienen al caso, pero no dormí ni un minuto esa noche. Y el Willow llegó al desayuno como a las 7:30. Y yo realmente no tenía claro de qué íbamos a hablar y me empezó a hablar del eneagrama y yo dije, ¿cómo diablos voy a hacer para no quedarme dormido durante esta entrevista? Y fuimos entrando en el tema y de repente yo me enganché completamente y en verdad es uno de mis episodios favoritos, sí, Willow, si nos escuchas, sí, así como, qué a lo bestia que fue ese episodio. De los más oídos también del podcast. Ajá. Sí, totalmente. Hay otro que me sacó lágrimas por varios minutos y fue el de Josefina Klinger. Creo que es súper potente y también súper inspirador. Y por último, yo quiero mencionar el de... ¿Cuál es el apellido de Joe? Jiménez. Joe Jiménez, ese me encantó a mí también. Que creo que fue el primero que tú hiciste, ¿no? Uno de los primeros. Primero fue con Jenny Rajoy sobre... cierto. Ecología femenina. Ajá, el de Joe con el trabajo que hacen en el Cántaro ahí, ese me encantó. Y que me encantó que se incluya Paraguay también, pero todavía tenemos algunos países que faltan por ser incluidos. Sí. Y me encantó que Paraguay haga su presencia ahí, que es un país que yo quiero full también. Creo que también vale recordar que estos son bastante nuestros gustos personales y que cada uno de los oyentes tendrá su favorito, ¿no? Uh-huh. Porque depende con qué te conectas y cuáles son los temas que más te mueven y que yo también siento que es qué es lo que necesitas en este momento de la vida, ¿no? A veces un tema resuena más que otro y creo que vale la pena echarse un vistazo de los títulos de los episodios pasados porque seguro hay algo que nos está sirviendo en este momento que estamos atravesando y que va a aportar. Entonces también es chévere seguir ese anacronismo en el podcast para poder nutrirse de lo que uno necesita en el momento adecuado, ¿no? De ley. Fíjense, si quieren explorar los episodios que hemos mencionado, que en la página de radiosemilla.com hay un buscador. Ahí pueden poner directamente los nombres que hemos mencionado y encontrar esos episodios. Así es. O buscar en Spotify también. En la misma página de Radio Semilla también se puede buscar por episodios, pero métanse mejor a la web para que también vayan a la página de apoyo y se caigan con sus 5, 10, 20 latas al mes. Bueno, ¿alguna palabra final?
para despedirse. Que este no es el final, que se viene mucho más Radio Semilla y que sí, hay muchas formas en las que pueden interactuar y colaborar. Nosotros no esperamos ni deseamos que sean una audiencia pasiva, sino realmente esperamos que se tejan. Algunos de ustedes sin duda están ya haciendo proyectos regenerativos de los cuales sería interesante saber, y quienes no lo están, que sepan que quizá la mayor lección que nos deja Radio Semilla es que cualquier persona con el ánimo, con la gana de cambiar este mundo para mejor, puede hacerlo, de cualquiera que sea su origen. Así no se sientan mal, ni no se sientan menos, ni no se sientan que no tienen las capacidades ni las herramientas. Fíjense en la gente a la que hemos entrevistado, las locuras que han cometido empezando con tan poquito y todo lo que han logrado crear. Y Radio Semilla mismo es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces espero que sigamos inspirándoles por mucho tiempo más. Yo quisiera decir que espero que sigamos inspirándonos. También va de vuelta, ¿no? Uh-huh. Hay muchas historias ahí que nos inspiran también. Gracias. Gracias. Yo solo quiero decir que gracias es lo único que quiero decir, porque también siento que todo este proyecto me ha cambiado a mí mucho la vida y la ha hecho mejor, sin duda. Así que gracias a toda la comunidad y gracias a ustedes dos, Javi y Dani. Es un honor ser socio suyo en este proceso. Sí, igual para mí. Yo quiero agradecer también a nuestros sistemas familiares y de amistades que cuidan de nuestros hijos mientras estamos hablando en este podcast, que son parte del sostén para que esto ocurra. Juanito, abrazo. Sí, extiendo ese agradecimiento. Sí. Bueno, un abrazo a todos, gracias y sigan a los próximos 100 episodios de Radio Semilla. Esa es. Chao. Chao, chao.